Mentiras y verdades. Me presento, soy Sergio Daniel Córdoba y ahorita vamos a hablar de Immanuel Kant. Nos dice, ¿es factible un orden moral en una sociedad que permita la mentira? Entonces, vamos a empezar a hablar sobre las mentiras. Realmente las mentiras yo no comparto el pensamiento de Kant. Kant es como muy extremista, como que en una sociedad donde se digan mentiras no puede permitirse, o sea, no se puede generar esa sociedad. Para mí existen diferentes tipos de mentiras y niveles de mentiras. Por ejemplo, una persona que está muy enferma y todo este problema, son personas que normalmente se les dice una mentira, se puede decir piadosa o algo por el estilo, para evitar precisamente ese tipo de dolores. El mejor ejemplo, yo conozco una señora, la señora tiene ya una muy avanzada edad, está alrededor como de los 90 años, era muy amiga de otra señora. Esa otra señora era mi tía. Pues mi tía falleció hace un par de años. Y, digamos, son tan amigas que cuando ella falleció, a la señora de muy avanzada edad no le avisaron, no le han dicho. Ella sabe preguntar, obviamente ella es una señora que no puede salir de la casa y pues no puede visitarla, eran muy amigas y se visitaban. Y ella decía, ve, qué raro que ella no venga a visitarme. Y le decía, no, sino que ya está enferma, ya está malita, entonces por eso ya no sale de la casa. Pero no le han dicho que ella ya falleció. ¿Por qué razón? O sea, porque ya por su edad, por el tipo de problemas que ella tiene, al decirle que ella murió y siendo la última amiga que ella le queda en la vida, es muy propensa realmente a enfermarse, a un paro cardíaco, a un estrés muy alto. Entonces, por ese simple hecho, le han mentido diciéndole que ya está malita, que estaba enferma, que por eso ya no sale. Pero no le han dicho que ya falleció. Entonces, esas son situaciones donde realmente las mentiras sí pueden ayudar a una comunidad. Segundo, también entramos a hablar de que los niños por naturaleza, digamos, empiezan a entablar mentiras desde muy temprana edad. ¿Por qué razón? Porque forma parte del desarrollo. O sea, digamos, el desarrollo, el poder mentir implica un grado de inteligencia bastante elevado. Entonces, por eso los niños desde muy temprana edad empiezan a mentir. Ahora sí, el problema está es que eso no se controle y se termine siendo un problema patológico. Entonces, ahí sí. Ahora sí, ¿en qué casos no se puede mentir? No se debe mentir. Si una persona adquiere un cargo público, en esa parte no se pueden permitir las mentiras. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que una persona que está mintiendo está generando problemas, literalmente está robándose algo, o se está robando plata, o está robando tiempo de la comunidad, cualquier cosa. Y al final el tiempo dentro de un servicio social es plata, es dinero. Entonces, hay personas en este tipo de cargos que pueden generar omisiones, como que, bueno, ve, yo no le voy a mentir a la comunidad de que tú estás haciendo algo malo. Pero el cuento es que cuando hablemos de rendiciones, yo prefiero omitir las cosas, o sea, no contar la verdad completa, sino reservarme ciertas cosas. Y eso, por ejemplo, sucede actualmente en muchos casos. Ahorita que estamos hablando del proceso de paz y reparación, entonces, hay muchas personas que han contado verdades a medias y han omitido ciertas cosas para que, o sea, decir, vea, yo termino de contar lo que sé si yo tengo beneficios. Entonces, ese tipo de problemas se nos ha creado precisamente por los diferentes problemas y conflictos que han habido en nuestro país. La voluntad y deber. Muchas veces es cuestión de qué es lo que yo tengo que hacer y ponerle voluntad. O sea, por ejemplo, muchas veces actualmente existe lo que se llama regalías. Creo que todos conocemos regalías. Entonces, el problema de regalías y el sistema que ellos tienen es que depende del alcalde. O sea, tú puedes tener una buena propuesta, una buena idea, hacer el proyecto, enfrentarte al formato MGA, presentar el proyecto, pero el problema es que ahí es donde viene la voluntad. Terminas dependiendo de lo que el alcalde quiera. Y ese es un conflicto que a mí no me parece bien en regalías porque si el alcalde es contrario tuyo y tú presentaste una buena propuesta, el alcalde no le va a colocar voluntad y el proyecto se va a caer. Y también ese es un deber, ¿no?
sea, las propuestas sociales que se presentan deben ser el deber de un gobernante. O sea, se deben hacer las cosas. Pero el problema es que muchas veces lo que volvemos al problema de que depende de la voluntad. Si no hay voluntad, sencillamente no se puede llevar un buen proceso con ese tema. Y para eso también vamos a hablar un poco del mito del caballo alado de Platón. El auriga significa que es el conductor, literalmente. Tenemos el caballo alado y tenemos el caballo no alado. Este mito, ¿qué es lo que nos quiere decir? El conductor, la cabeza, es como la persona que debe controlar todo el sistema. Es el que debe mantener en orden todo. ¿Por qué razón? Porque el caballo alado nos indica que es esa espiritualidad que es, digamos, es lo que nosotros somos como el yo interior. Y ese yo interior a veces puede ser muy desbocado, puede tratar de hacer cosas y ser como, ¿cómo se puede decir? Como muy a las carreras, muy ese tipo de cosas. Mientras que el caballo no alado, se puede decir que es la parte terrenal, o sea, el yo con los pies en la tierra, podríamos hablar. Entonces, ese yo puede ser todo lo opuesto, como que no quiere desbocarse y entonces es como muy reprimido, muy quieto y no quiere trabajar. Entonces, la idea del conductor es del auriga es que tiene que encontrar un punto medio entre el yo espiritual y el yo terrenal. O sea, tiene que controlar al caballo alado para que no se desboque y pues también al caballo no alado, pues como para que también acelere un poco. Entonces, aquí vamos a responder cierto tipo de preguntas. ¿Ustedes imaginan que todas las personas tuvieran derecho a mentir? Yo creo que en el hoy por hoy, todas las personas tienen derecho a mentir, por lo menos en la gran mayoría de sociedades, ¿no? Ya tenemos que sacar de lado pues las sociedades orientales, que son otro cuento muy diferente y un poco más extremistas con esos temas. Pero en este momento todas las personas tienen la capacidad de mentir. El problema está es en qué situaciones se miente y por qué se miente. Difícilmente podríamos confiar los unos en los otros si no hay ningún tipo de confianza, no podríamos crear ningún tipo de sociedad. Al final, para mí la sociedad es un consenso, o sea, es independiente si tú mientes o no mientes, es un consenso. Entonces, muchas situaciones, y lo digo pues porque nosotros tenemos un grupo grande de amigos, pues que nosotros hemos mentido en ciertas situaciones y y ese tipo de cosas, pero nuestra confianza permanece normalmente en un nivel bastante alto. Y se puede decir que nosotros somos un ejemplo de una pequeña sociedad, que podemos decirnos mentiras y todo eso, pero existe una confianza. ¿Por qué razón? Porque las mentiras que se realizan no han sido mentiras que destruyan esa confianza, o sea, mentiras que puedan dañar una amistad, sino que han sido mentiras de otro tipo de cosas, de que no voy a estar en una parte o voy a hacer otra actividad y eso. Y pues no quiero que alguien se entere, entonces lanzo una mentira. Pero nunca han sido mentiras que realmente afecten una confianza. Entonces, ¿son acaso las mentiras necesarias? A mí me parece que sí, pero lo que yo digo, depende de la situación. O sea, hay casos, situaciones donde las mentiras no pueden ser, o sea, no pueden ser utilizadas, pero hay casos donde sí, donde las mentiras puedan llevar a un bien mejor que hacer daño. ¿Es posible vivir sin mentiras? Yo creo que en una sociedad hoy por hoy no sería posible. ¿Por qué razón? Porque las mentiras forman parte de ciertos procesos, forman parte de lo de las cosas que uno desea hacer. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto, pero hay, ¿cómo se llama? Que hay personas que desean saber en qué consiste ese proyecto y apoderarse de dicho proyecto. En ese caso uno dice mentiras como para llevar la atención para otro lado. Lo digo por experiencia. Nosotros trabajamos hace un tiempo con Fundación Social y nosotros por no saber decir mentiras, nosotros estábamos llevando ciertos proyectos y después de eso hubo una inferencia de la alcaldía municipal y resulta que una persona X asumió esos proyectos. O sea, asumió eso. ¿Por qué razón? Porque nosotros nunca lo tapamos. Entonces, como eso era público, ella cogió esas ideas y las plantó en un proyecto a nombre de ella.
Y al final nosotros terminamos damnificados. ¿Por qué razón? Porque nosotros no formamos parte del proyecto y ella, como no sabía en qué consistía realmente el proyecto, tampoco fue capaz de llevarlo a cabo. ¿Se debe mantener la verdad siempre sin importar el precio? Lo que yo digo, no. O sea, hay momentos donde la verdad sí importa y sí se tiene que llevar a cabo. Pero con el ejemplo que yo les dije, lo de la señora mayor, en ese caso, si yo le digo la verdad, la riesgo de hacerle un paro cardíaco o cualquier otra incidencia de ese tipo. Entonces, no es bueno en ese momento decir la verdad. Pero hay momentos, lo que yo digo, sí, por ejemplo, si estás hablando de entidades públicas y cosas por el estilo, tienes que decir la verdad. Y en ese sí se tiene que mantener el precio. ¿Por qué razón? Si tú no dices la verdad o en otro caso omites una parte de la verdad, vas a tener el problema de que te puedes meter en un problema judicial. ¿Y es necesario la mentira para no pasarla tan mal? No tanto. La verdad, digamos, las mentiras son situacionales y por lo general no forman parte de una conversación real. Y aquí vamos a hablar un poco de un episodio de Los Simpson. No me acuerdo, creo que es la tercera temporada. No me acuerdo el capítulo. Pero consiste en que va a cumplir años y recibe unos regalos. Homero le regala un micrófono ese micrófono puede interferir en cualquier radio. Y Bart al principio lo desecha, luego lo toma y empieza a jugar bromas. Al jugar bromas, como se llama, simula a través de un radio que tira un pozo, simula ser un niño, creo que era Timo, algo así, y empieza a hablar de otra forma y a decir que cayó en el pozo, que tiene la pierna atrapada, y la gente se reúne, arma feria y todo ese cuento alrededor de Timo, que era el niño del pozo. El problema es que en uno de los regalos que le dieron había una etiquetadora y en la etiquetadora él colocó el radio con el nombre de él. Entonces Bart se ve obligado precisamente a recuperar ese radio y al hacerlo cae al pozo. La gente al final, o sea, en un principio se siente ofendida y burlada precisamente por lo que hizo Bart. La gente se va y lo deja a su suerte. Y Bart ahí se arrepiente. Entonces, en ese momento miramos que Homero decide sacar a Bart y toman una pala y empiezan a cavar y la gente al mirar eso empieza a reunirse alrededor y hacer lo mismo, que incluso hasta un anciano dice vamos a hacer un pozo a la vieja usanza, precisamente por eso, o sea, hacerlo con pala y todo ese cuento. Y al final, ¿cómo es que se llama? Hay un dato que aparece un cantante que él está dándole duro antes de llegar al final del pozo. Y él dice que haría cualquier cosa por un fan. Y Marge le dice, no, él nunca lo ha visto con un disco. Y Homero le dice, no, quédate callada porque realmente él está acabando bien. Entonces omiten cierta información y no le cuentan del todo la verdad. Y él al final termina hallando el pozo. Obviamente ya lo sacan y sacan a Bart. Entonces ahí nos damos cuenta que las mentiras, en este caso una broma muy pesada, tienen unas consecuencias. Pero también miramos algo que se muestra mucho en esa sociedad, que es que la gente al ser burlada prefieren no ayudar. Y Bars ya se miró en un problema real y la gente hizo caso omiso hasta que alguien decidió hacer las cosas y eso motiva a la gente a que tenga esa misma cultura, ese mismo comportamiento. Entonces deciden sacar a Bar y ayudarlo realmente. Y en este caso de lo del cantante, esa mentira permite que él siga trabajando y logre llegar a un final, o sea, que tenga un resultado positivo, dicha mentira que es encontrar al final la vara. Entonces, esas son mis observaciones y muchas gracias por su atención.